tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aun siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con un gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Por ello, ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su único hijo, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba, en efecto, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde el antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro padre Abraham que nos libraría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con santidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, «Vamos a la orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?» Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El autor de la carta a los Hebreos nos repite hoy, por la fe, por la fe, por la fe. Es la enseñanza que quiere mover nuestros corazones a hacer lo mismo. Vivir de fe, que la fe sea el sustento y el apoyo de todas nuestras decisiones, de todos nuestros proyectos, de todas nuestras acciones. Que la fe nos ayude a atravesar todas las noches oscuras que nos puedan sobrevenir. Que la fe sea en definitiva la que nos permita aceptar la voluntad de Dios y ponernos en camino con una obediencia confiada en Dios. Autor de todas las promesas, hoy tendríamos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿En dónde está puesta nuestra fe?
Todos los ejemplos que cita la carta a los hebreos, nuestros padres de la fe, pusieron su mirada en el cielo. Por eso fueron capaces de superar todas las dificultades, fueron capaces de salir de su tierra, incluso salir de sí mismos y dirigirse a la tierra que Dios les prometió. ¿Y por qué lo hicieron? No porque ellos fueran unos superhombres, todo lo contrario, sino porque Dios es fiel y en Él ponemos toda nuestra confianza. Al calmar la tempestad y el viento en el Evangelio de hoy, Jesús nos manifiesta que Él es Dios. Nos muestra cómo su poder es mucho más fuerte que una tormenta amenazadora. Por eso, en primer lugar, podríamos decir que este Evangelio nos vuelve a llamar a poner nuestra confianza en el Señor. Pues aunque en nuestras vidas atravesemos muchas dificultades, problemas a veces en nuestros matrimonios, en la crianza con los hijos, en nuestro trabajo, cargas difíciles, muchos sueños sin concretar o planes y proyectos frustrados, aún en medio de todas esas dificultades debemos de saber que el Señor está allí, está presente y nos invita. Y Jesús duerme, dice el Evangelio. ¿Será que nos deja solos Jesús en este camino? Incluso aún cuando sentimos que el Señor calla, tenemos que saber que ahí está Él, está cuidando de su pueblo, está cuidando de nosotros, de nuestras familias, de nuestra comunidad. Nos está sosteniendo en fe. Está a la espera de que todos los signos y todos los milagros que hemos visto o hemos experimentado desde que le conocimos, todas esas enseñanzas que nos ha dado a lo largo de este caminar junto con Él, sea eso lo que mueva nuestros corazones e inunde nuestros corazones de la confianza puesta en Él. Estar disponible a hacer la voluntad de Él. El Evangelio pregunta, ¿por qué soy tan cobarde? Le pregunta a los discípulos, y esa pregunta resuena en nosotros también. Y verdaderamente, Señor, que somos muchas veces cobardes porque qué poca fe tenemos en el Señor. Como los discípulos que se habían dejado llevar por miedo, porque se habían quedado mirando a las olas del mar y habían apartado la vista de Jesús. Muchas veces eso nos pasa a nosotros también. ¿Cuántas veces nos hemos quedado mirando el problema en vez de ir al Señor y dejarle a Él todas nuestras preocupaciones? ¿Cuántas veces dejamos al Señor en un rincón, en el fondo de esa barca de la vida, para despertarlo únicamente cuando tenemos la necesidad? Tenemos que pedirle al Señor hoy esa gracia de una fe que no se canse de buscarle, de llamar a la puerta de su corazón. Pidámosle entonces a nuestra Virgen María que por su intercesión en nuestra vida nunca dejemos de confiar en el Señor y que en nosotros despierte esa necesidad vital de encomendarnos a Él cada día. Dios bendice a Nicaragua.